Estamos grabando. Hasta que entre Georgina. No, vos sos Georgina, hasta que entre Marisol, ¿no? Vamos a seguir con esto. Habíamos dicho esto, si nos hiciste refrescando la clase, lo que vimos recién, ¿no? El ciclo vital tiene que ver con ese patrón, que el patrón va a agrupar un conjunto de especies que se comportan de manera similar en cuanto a la fase de crecimiento, desarrollo y reproducción, ¿sí? Ese patrón del ciclo vital nosotros podemos identificar fases o etapas. La forma más sencilla desde el punto de vista reproductivo es identificar la fase pre-reproductiva, reproductiva y post-reproductiva, ¿sí? Y que en función de la cantidad de veces que se reproduce una especie, nosotros podemos discriminar o identificar a la especie como especies semelparas e heteróparas. Aquellas especies semelparas serán especies que tienen un solo evento reproductivo y que luego la reproducción muere, y las heteróparas serán que pueden tener más de un evento reproductivo, ¿sí? En función de eso, vamos a ver si... espera. Quería ver si estaba tu compañera, pero no... No sé cómo... No, ahí está. Quiero ver... Sí, estamos nosotros. Bueno, en función de eso, nosotros decíamos que teníamos 5 patrones, y este es uno, ¿no? Generalmente está pensado en especies que nosotros llamamos anuales, en términos generales, donde hay una larga fase de crecimiento juvenil, reproductivo, ¿sí? Y sobre el final de ese crecimiento ocurre el evento reproductivo que está muy concentrado, ¿sí? Muy característico de especies semélparas, que crecen y al final se reproducen y luego mueren, ¿sí? Luego del evento reproductivo ocurre la senescencia. Y eso que decíamos de algunos cultivos anuales bueno, es propio de este tipo de especies, ¿sí? Otro patrón, también para especies anuales, pero que se comporta desde el punto de vista reproductivo diferente, ¿sí? Son especies que tienen un ciclo de crecimiento vegetativo muy corto, ¿sí? O de fase juvenil principalmente, y que luego de esa fase juvenil entra la etapa reproductiva, donde se logra reproducir en diferentes momentos del año, ese año de vida que tiene, ¿sí? Puede empezar acá o puede terminar acá, y posteriormente, cuando cierra la fase reproductiva, se produce la senescencia, ¿sí? O sea, le dura, fíjate que acá hay un periodo entre la fase reproductiva y la senescencia, mientras que acá la fase reproductiva dura hasta la senescencia inclusive, ¿sí? Después tenemos especies de, esta es característica de, decíamos, de semélpara, y esta es característica de una anual iterópara. Después tenemos una iterópara de larga vida, ¿sí? Donde hay una fase juvenil. Por ejemplo, pensemos en los gatos, en los perros, en las cabras, que durante casi el primer año no se reproducen, aunque los gatos cada vez se reproducen más pronto dentro de su ciclo vital, ¿sí? Y luego aparecen etapas reproductivas, ¿sí? En todos los años, pero, perdón, no, esto no sería el caso de un gato, de un perro, sí podría ser el caso de alguna planta, por ejemplo, un limonero o algo por el estilo, ¿no? Doméstico, donde hay un crecimiento, y luego del tomate de árbol, por ejemplo, que nosotros trabajamos, luego de un periodo de crecimiento juvenil, se reproduce, ¿sí? En un momento determinado del año, hace una etapa sin reproducción, otra vez vuelve la reproducción, hace una etapa y así. Ese es el apacho, ¿sí? Luego de un crecimiento juvenil, cuando empieza a reproducirse, o sea, cuando empieza a tirar flores, solamente tira las flores en un momento determinado del año. Luego transcurre una etapa sin flores y así, ¿sí? Una reproducción estacional o discreta, ya vamos a ver eso cuando veamos modelo de crecimiento. Luego tenemos el contraejemplo, sería esto, ¿no? O sea, que luego de la fase juvenil o pre-reproductiva, cuando empieza la etapa reproductiva, se extiende a lo largo de la vida de ese organismo, ¿sí?
Eso es también una especie de iterópara, pero con reproducción continua. Ahí sí, los perros, los gatos, nosotros, ¿sí? Luego esa fase, empieza la etapa reproductiva, obviamente, con un pico en esa fase reproductiva y después empieza a descender la efectividad de la fase reproductiva. Y finalmente tenemos especies semíparas, ¿sí? Que tienen una larga vida, ¿sí? Un largo crecimiento, una fase reproductiva, y sobre el final de su vida ocurre el evento reproductivo con el cual después de eso muere. Y por ejemplo, el otro día estaban viendo en Netflix, creo que había, sí, hay un documental que algunos vieron, recomendaban que era del pulpo, mi amigo el pulpo, qué sé yo, que tiene este comportamiento. Se crece, 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 y cuando el pulpo se reproduce, está condenado, la reproducción es la condena a la muerte. Se puede reproducir en cualquier momento, pero sabe que una vez que se reproduce, se muere. Bueno, finalmente, en esta parte vamos a ver un poquito lo que son las tablas de vida. No vamos a adentrar mucho en ello este año, pero vamos a entender las tablas de vida como un resumen, clase de edad, ¿sí? De la tasa de mortalidad y que opera sobre una población. O sea, dentro, para poder entender la dinámica de esa población, vamos a trabajar la mortalidad por cada clase de edad. Vamos a ir viendo cómo opera, ¿sí? En función de eso, las tablas de vidas pueden ser horizontales o verticales, o también llamadas tabla de vida de corte o estática, ¿sí? Las de corte son horizontales. Las horizontales son utilizadas para poblaciones en las cuales nosotros podemos seguir todo el destino de una población desde que nace hasta que muere, ¿sí? Por ejemplo, no sé, van a ver ustedes el ejemplo en el Begon del Cortipos bruneo, que es una langosta, pero también puede ser de algún anuro, también puede ser de, no sé, el mosquito del dengue, si ustedes quisieran, o de alguna planta anual, porque tendría que ser ciclo de vida corta, para ustedes pueden seguir qué pasó con los que nacieron, desde que nacieron hasta que murieron, ¿sí? En esa fase pre-reproductiva, reproductiva y post-reproductiva. ¿Se entiende? Y ustedes van a ver, por ejemplo, en el ejemplo de Cortipos bruneus, le van a decir, bueno, la población inició con 44.000 huevos, de los cuales solamente nacieron una X cantidad, mucho menor de lo que fueron huevos. Entonces, entre huevo y la primer larva, murieron como el 80% de los individuos. Y así como fue pasando después hasta que llegó finalmente cuántos llegaron a ser adultos con capacidad reproductiva. Esas son tablas de vida de corte horizontales, ¿sí? Mientras que las verticales son las que nosotros realizamos, las que se utilizan a partir de una estructura por edades, que es tomada o asumida en un momento en particular, ¿sí? En un momento dado. Por ejemplo, si yo quisiera estudiar la tabla de vida de un tapiro del anta, ¿sí? Tapirus terrestri, yo podría, no tendría el tiempo para ver qué pasa desde que nacen a un conjunto de tapiras hasta que mueren, sino ir y tomar una foto de cómo está en este momento estructurada esa población. O de por ejemplo, de una población de cedros. ¿Y cuántos cedros hay y en qué edades se encuentran? ¿Sí? A partir de ello se construye la tabla de vida con con estas variables, ¿no? El número, el NDX es el número de individuos vivos que hay en cada unidad de tiempo, ya sea en la clase de edad o de tamaño. X es el intervalo de edad, de fase o estadio, y así el LDX la proporción de los que sobreviven, mientras que el DDX la proporción de los que mueren. Y allí ustedes tienen, tanto en la guía como en esto, cómo se calcula el LDX, el DDX, el QDX, que es la tasa de mortalidad, ¿sí? El LDX mayúscula, que es el número promedio de individuos vivos durante un intervalo de X a X más 1. Como te digo, esto no lo vamos a ver ahora, pero sí me parecía que estaba bueno que lo sepan. Bueno, el tipo generacional, el TDX, ¿sí?
igual a la sumatoria del L de X, el L de X mayúscula, que es el que acabamos de ver acá, números promedios de individuos, la esperanza de vida, el tiempo generacional, perdón, el T de X era una cosa, el tiempo generacional otra, la tasa neta de reproducción, que es un aspecto crucial para entender lo que vamos a ver después en modelos de crecimiento poblacional, ¿sí? La tasa neta es la cantidad de individuos que provienen de un individuo hembra, ¿sí? Y la tasa instantánea o intrínseca, ¿no? Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre tasa instantánea y tasa intrínseca. Y esta es la que yo le decía, el ejemplo de Cortipos bruneus, me parecía súper interesante. Eso lo van a ver en el Begon, pero esto es lo que yo le decía. Inicia con 44.000 huevos, pero en el primer instar, en la ninfa 1, solamente llegan 3.513 individuos. O sea, entre el tiempo 1 y el tiempo 0 y el tiempo 1 se murió el 80% de la población. Y así vos vas viendo cómo ocurre esa dinámica en la medida en que avanzan las edades. Este otro ejemplo, bueno. Y lo que quería llegar acá es, finalmente, tanto con las tablas de vidas como con la dinámica que opera en las poblaciones, a nosotros lo que nos interesa es la construcción de lo que se llaman curvas de supervivencia, por ejemplo. Es uno de los instrumentos de la herramienta que derivan de esta tabla de vidas. Y las curvas de supervivencia nosotros podemos identificar tres tipos, 1, 2 y 3. ¿Sí? Y tiene que ver en qué momento, cuál es la probabilidad de supervivencia en función de la edad. ¿Sí? Y por ejemplo, vos acá ves, en la del tipo 1, que hay una gran o elevada supervivencia de los individuos nuevos del organismo recién nacido, que la senescencia opera sobre el final de su ciclo vital. ¿Sí? Y esto, por ejemplo, no sé, las poblaciones cultivadas tienen mucho esta respuesta, se mantienen los individuos que nacen, se conservan y mueren sobre el final. Las poblaciones humanas también tienen muchos, sobre todo no, en los países donde hay desarrollo de infraestructura sanitaria y bueno, y condiciones económicas buenas para la población, donde hay una gran supervivencia, o sea, poca mortalidad infantil, y la senescencia se da sobre el final. El curva de tipo 2 es independientemente de la densidad, o sea, en todo momento está operando la mortalidad, que nacen hasta que mueren, bajo más o menos el mismo diagrama, y la del tipo 3 es, existe una alta mortalidad al principio, como lo que vimos recién rápidamente en el caso de la langosta, pero también, por ejemplo, en los mosquitos, en los renacuajos, en los peces, ¿no? Donde los individuos que recién nacen mueren mucho, tortugas marinas, por ejemplo, en edades tempranas o juveniles, y los que logran sobrevivir después van muriendo de a poco, lentamente, hasta el final de su ciclo vital. También es un patrón, ¿no? Se construye a partir de la tabla de vida y son una expresión, ¿sí?, de la dinámica demográfica de la población. Esto no vamos a ver este año. Yo creo que con eso. Ok. Bueno, Carla, no sé si se entendió eso, yo creo que lo mejor es que lo repasen en el libro y lo puedan Sí, leer. profe. Y no sé, yo lo que les proponía la vez pasada, que no me respondió nadie, si alguna podía estar a la tarde del miércoles, a las 3:30 o Este 4. miércoles. Claro, ustedes tienen clase, pero digo, bueno, por ahí alguna puede estar, porque para mí es más sencillo dar la clase así con alguien presente. Sí, yo le había respondido que no tenía problema. Bueno, yo no vi mal eso. Marisa, Miércoles a las 3:30, creo que también le había dicho que no tenía problema. el miércoles a las 3:30 Sí, podría ser. sí, Listo, yo agendo ahí y le mando el enlace. Voy a tratar de usar otro enlace, porque si no, no vamos a volver mono con esto. bien, Simple. profe. Bueno, Carla, si- Bien, profe. yo ahora voy a subir las Igual, clases. perfecto. Bueno, muchas gracias, ¿no? No, de nada. Hasta luego. Luego, cuando bien. Cualquier duda me preguntan.